Así que hemos orado para que la suministración del Espíritu de Jesucristo esté con sus hijos, porque la necesitamos urgentemente para escuchar su voz, porque ha llegado el momento en que Dios está hablando ya en el oído de sus hijos. Y el que no ha tenido la capacidad de tener una vasija extra de aceite, cuando se toque, cuando se diga, ahí viene el esposo, y entonces de las 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes, pues las 10 se durmieron. La característica es que las 10 se durmieron. Entonces, en este momento vamos a concentrarnos y estamos hablando de que hay paralelos en nuestras vidas, en nuestro llamado, al igual que en el apóstol. Por eso que en el libro de los Hechos y en todas sus cartas siempre hay referencias, como está escrito en el Antiguo Testamento, como está escrito en nuestros padres en la antigüedad, como está escrito en los profetas, como Dios habló muchas veces antes, nos habla por el Hijo, y siempre la palabra de Dios se respalda con la palabra de Dios. Entonces, en este momento estábamos hablando del llamado de Abraham a los 75 años, y es a Abraham a quien se le dijo que Dios iba a bendecir a los que lo iban a bendecir y Dios iba a maldecir a los que le iban a maldecir. La gente ignorantemente está hablando, haciendo y pensando y equivocadamente levantando a un pueblo usurpador del nombre y de la descendencia real de Abraham, creyendo que están honrando a Dios cuando honran ese pequeño país, ese pequeño estado formado allá en la tierra de Palestina, y se equivocan porque justamente se equivocaron porque rechazaron aquel que se convirtió en la cabeza del ángulo. Y esa piedra hace tropezar, pero pronto también esa piedra desmenuzará cuando esa piedra caiga sobre aquel que también tropieza. Entonces, cuando tenía 75 años, fue llamado. Luego, algo interesante pasó. En Génesis capítulo 13, en el versículo 1, dice, subió pues Abraham de Egipto. Entonces, cuando Dios le llama en el 12 y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Entonces él salió obedeciendo y en sus jornadas subió, y dice la palabra de Dios, pues Abraham subió de Egipto hacia el Negueb, él y su mujer, y con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Entonces, el versículo 4 dice, y puso allí sus tiendas, y al lugar del altar que había hecho allí antes, invocó allí a Abraham el nombre del Señor. Y esa palabra Abraham es A-B-R-A-M. No está añadida la A, la H y la A, que por el Espíritu de Dios discernimos que a esa palabra Dios le añade el Ja, como dice muchas veces los salmos, cuando dice Jehová, otra vez dice Ja. Es que Dios le añadió al hombre natural, le añadió a su naturaleza la naturaleza de Dios y le cambia el nombre en algún momento. Entonces, cuando en el capítulo 13, verso 14, le vuelve a decir y le dice Dios a Abraham, después que Lot se aparta de él. Entonces, después que Lot se aparta de él, entonces Dios le dice, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y occidente, porque toda la tierra que ves, no la que vas a ver, sino la que ves, la daré a ti y a tu descendencia. Entonces, presten atención porque quiero que identifiquen bíblicamente quién es la descendencia de Abraham.
y esta tierra que veía este hombre se la iba a dar a él y a su descendencia para siempre. Entonces, y dice, haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Entonces la Biblia dice, ve por la tierra a su largo y a su ancho. La tierra tiene un largo y tiene ancho. Si estuviéramos viviendo en una esfera giratoria inclinada, en un eje imaginario, no podría haber largo y ancho en una esfera. Entonces, capítulo 18, capítulo 17, vemos que Dios se le aparece y él tenía 99 años. Fíjense todos los años que habían pasado. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces, cuando hay un pacto, es un pacto de dos partes, entre mí y ti. Quiere decir que el pacto de Dios con Abraham no es un pacto unilateral, sino es bilateral. Es un pacto de mí y de ti. O sea, yo hago algo y tú tienes que hacer algo. Tiene que pasar algo en mí, dice Dios, y en ti también tiene que pasar algo. Entonces Abraham se postró delante de su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Y lamenta Lahá, porque te he puesto por padre de muchedumbres y te multiplicaré en gran manera. No solamente te multiplicaré, sino que lo haré en gran manera y haré naciones de ti. Cuando Esaú y Jacob peleaban allí en el vientre de su madre Rebeca, Dios dijo que había dos naciones allí en el vientre de esa mujer. Entonces aquí dice Abraham, haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. La palabra dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes, que somos un real sacerdocio, pero la realeza y el sacerdocio no es para todos los que van a habitar, vamos a decir, la eternidad con Dios, porque pues si son reyes, ¿a quién van a reinar si son todos reyes? No tiene sentido. Así que tenemos que ir entendiendo, hermanos, porque Dios está revelando misterios. Así que dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti. Nuevamente, estableceré, fundamentaré mi pacto, mi alianza entre mí y ti. Dos partes. No solamente entre el hombre que estaba allí escuchando la voz de Dios, sino también que ese pacto lo iba a hacer con él, pero él iba a dormir en algún momento porque vivió y murió a los 175 años. Pero mientras estaba en la tierra, el pacto de Dios estaba vigente y también a su descendencia que iba a ser muy numerosa. Y dice, estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia, dice, después de ti en sus generaciones. O sea, esto no acabó con Isaac, esto no acabó con Jacob, esto continúa hasta el día de hoy. Por eso tenemos que tener bien claro lo que está escrito en Romanos, donde la palabra de Dios dice que, vamos a leerlo directamente nosotros, todos los que están con Biblia, por favor, les recomiendo que lo vean claro, porque si no lo ven claro, se van a distraer y no van a poder, no van a poder entender. Entonces, aquí donde está esto. Romanos capítulo 9 dice, vamos a leerlo el versículo 1 para leer todo el contexto.
Vamos a ver el contexto, todo el 9, bueno, casi empezando primero. Verdad digo en Cristo, está hablando el apóstol Pablo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Y hago un paréntesis aquí, este detalle en esta palabra donde dice el apóstol, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea que quiere decir que mi conciencia tiene que estar sumergida en el Espíritu Santo y mi conciencia tiene que estar dentro del Espíritu de Dios, porque al final vamos a ser juzgados por nuestra conciencia, porque nos va a acusar o nos va a defender. Así que tenemos que asegurarnos, querido pueblo de Dios, querida eclesía en las naciones, asegúrense que tengan una limpia conciencia. Entonces dice que tenía tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. O sea que, pues parientes según la carne, eso, la interpretación es la que es, no se puede interpretar alegóricamente, está hablando lo que está hablando, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. O sea, aquí la palabra de Dios es clara. Cristo es Dios manifestado en carne, porque Él es el Cristo. Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quiere decir que una segunda persona de la Trinidad, no. Lo que vio Pedro se lo reveló el mismísimo Dios. Lo que vio Pedro fue a Dios manifestado en carne. Tú eres el Cristo. Aquí dice, de los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. O sea, Cristo Jesús es Dios manifestado en carne. No hay dos personas distintas y separadas. Hay un solo Dios y mucho menos un ave, la representación que muchos hacen de la tercera persona de la divinidad. Ya esas cosas Dios está abriendo los ojos a muchos y van a tener que renunciar a todo lo que poseen. Si alguno no aborrece, como dice, si alguno ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Si alguno ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Ese tiempo ha llegado. El tiempo ha llegado. No más tibieza, porque van a ser vomitados. Este es el tiempo de todo o nada. Créame, no me estoy inventando esto. Ese es el mensaje que he recibido de Dios hoy, en estos días, pero también es el mensaje que estoy compartiendo por las escrituras para que ningún sabelotodo se atreva a estar refutando, porque primeramente tendría que ir a las escrituras en el contexto y en los contextos que estamos hablando y no inventando cualquier cosa. Así que el cual es Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. No que la palabra de Dios haya fallado. Escuchen esto, Romanos 9:6. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham. Se está hablando según la carne, porque ese es el contexto. Mis parientes según la carne, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. O sea, algunos son hijos, pero no todos, porque está escrito allí en el versículo 24, a los cuales también ha llamado, a los que ha tenido Dios misericordia, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. O sea, cuando aquí dice que no son hijos de Dios por ser descendientes de Abraham, no todos. En Isaac, dijo la palabra de Dios, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que, esto es, dos puntos, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. O sea que, entonces, ¿quiénes
son entonces los hijos de Dios? Porque esto se puede interpretar de muchísimas formas, y de hecho los grandes teólogos y los doctores de la ley de hoy en día pues se inventan un montón con su primer padre espiritual que tuvieron, que fue Juan Calvino, y de acuerdo a la historia que ellos mismos estudian, Juan Calvino fue un sodomita condenado a la hoguera, pero que lo perdonaron y le metieron una estampa ahí con un hierro caliente, como un animal, la flor de lis en su hombro, para que quede marcado y la gente sepa quién era él. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la verdad de la palabra de Dios, que no necesariamente todos los que descienden del linaje semítico de Abraham, porque también esa es otra historia, de los que se dicen y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás, resulta que todos esos tienen una sangre que no tiene nada que ver con la sangre semítica. Entonces, hay tecnología hoy en día para rastrear a través del ADN, pues, de dónde vienen sus ancestros. Y lo que menos tienen es sangre semítica. Ahora, aquí está claro, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos de Dios son los que son según la promesa. Esos son contados como descendientes. Así que quiero que prestemos atención. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Se los voy a adelantar bien rápido. Los hijos de Dios, como está escrito, todos los que son guiados por el Espíritu Santo, los tales son hijos de Dios. O sea, para ser hijo de Dios, tienes que tener el Espíritu Santo. Entonces, para ser hijo de Dios, también está acá confirmando la palabra de Dios que estamos hablando. Ahí mismo en Romanos capítulo 2 dice, pues no es judío, o sea, pariente de Pablo, según la carne, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Entonces, ¿cuál es? Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea que la circuncisión no es la que se hace exteriormente en la carne. Entonces, ¿qué pasó con todos los que ahora mismo se están circuncidando? Bueno, van a ser juzgados por esa ley, por la ley de Moisés. Entonces, vamos a continuar y luego volvemos aquí. Cuando seguimos en esta enseñanza, a los 75 años, Dios llama a Abraham y le da una palabra. Como dije acá, a los 99 se le aparece el Señor y le cambia el nombre, le cambia la naturaleza y le dice lo mismo aquí: no se llamará tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre y te multiplicaré en gran manera y haré naciones, etcétera, etcétera, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, la tierra en que moras. O sea que toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Entonces, aquí viene la parte interesante. Dice aquí, cuando Dios le cambia y le añade el ja a Abraham, y le añade el ja, o sea, le añade esa sustancia divina a Abraham, en ese momento, a los 99 años, aquí viene el pacto. Porque primero en el capítulo 12 le dice, bueno, voy a hacer una nación, van a nacer naciones, pero el pacto viene aquí en el capítulo 17, dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, de nuevo, ya tenía 99 años. Le cambia el nombre y de nuevo le dice Dios, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti. O sea que hasta este momento le había hablado de un pacto entre mí y ti, pero no le había dicho en qué iba a consistir el pacto.
que tenía que guardarse bilateralmente. Bilateralmente. Por eso que estos doctores actuales de la ley tuercen la palabra de Dios y toman Romanos, wow, y se jactan de tener la verdad y leen Romanos, ese hermoso pasaje que a mí también me gusta muchísimo. ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? Nadie. ¿Quién nos va a separar de la salvación que Dios nos dio? Nadie. Y recitan todo este pasaje que es precioso y pues y terminan ahí diciendo: ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Y eso es cierto. Pues nada, ni la mira, ni la muerte misma, ni la vida misma que vivimos, ni los ángeles, ni los principados, ni los potestades, ni lo presente. O sea, de memoria podemos citar eso. Y al final, para rematar, para estar bien seguro que nada nos puede separar. O sea, ni la gente cuando suicida, perdón. O sea, no importa que diga la palabra lo que dice, ¿no? Que ningún suicida entra, que el que destruya el templo de Dios, que sois vosotros, Dios le destruirá a él, que Satanás siempre ha sido suicida, homicida desde el principio, etcétera. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea, toda esa palabra a la basura, pero como está escrito, nada nos podrá separar del amor de Dios. Aquí dice, ninguna cosa creada, wow, nos podrá separar del amor de Dios, de la salvación que nos dio el Señor cuando murió en la cruz. Pero se olvidan de lo más importante. Pues nada creado nos podrá separar. Es una absoluta verdad que yo la creo con todo mi corazón. Pero pues hay una excepción. El creador mismo puede hacerlo. O sea que ninguna cosa creada, sí. El creador puede separarte y desecharte, sí. ¿Dónde está eso? Ya lo enseñamos la otra vez. Eso está 10 veces dicho, directa e indirectamente, en Juan capítulo 15, cuando él dice que separados de mí nada podéis hacer, si no permanecen, serán quitados como ramas que se las echan en el fuego y arden. O sea que yo soy la vid, vosotros son los pámpanos, permaneced en mí. Si no permanecen, serán cortados. Quiere decir que sí es posible que el creador separe a su creación. Pero la creación jamás podrá separarnos de Dios. Así que el pacto es bilateral. Y aquí está el pacto. Este es mi pacto que guardaréis entre mí, vosotros y tu descendencia. Un pacto entre mí y ti. Nuevamente lo repite, ya van como varias veces acá, no sé si 3, 4 veces desde que empezamos en el capítulo 12. Dice entre mí y ustedes y tu descendencia después de ti. ¿Dónde está esa descendencia después de ti hasta el día de hoy? Por supuesto que está. Hemos alcanzado por medio del verdadero evangelio predicado la verdad. Y aquí está el pacto para nosotros también, porque dice a tu descendencia por sus generaciones, entre mí y ti, y vosotros y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón. Todo varón. Yo siempre decía, Dios mío, ¿y las mujeres? ¿Por qué? ¿Qué hay para las mujeres? No, porque las mujeres no tienen prepucio, los sabios hablan. No, porque la Biblia dice que en Cristo Jesús no hay varón ni hembra, bárbaro ni escita, sino que todos somos uno, ya no importa. O sea, la mujer puede ser pastora, ya, porque dice eso, ya también. Y en la primera predicadora, María fue la que primero evangelizó y etcétera. O sea, se inventan lo que le da la gana y lógicamente usan las escrituras, pero no pueden torcer las escrituras tanto porque ya sería la gente demasiado ciega y no quisiera saber nada de Dios, porque aquí lo que dice será circuncidado todo varón. Varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Ahora, ¿por qué? Entonces, cuando la Biblia habla de la circuncisión verdadera, está allí, y no está solamente en el nuevo pacto, cuando pues Dios dijo, voy a hacer un nuevo pacto, no como lo hice con sus padres que lo invalidaron. Y entonces vamos a leer aquí, por ejemplo, a ver si encuentro el pasaje donde la circuncisión, vamos a leerlo aquí.
para que vean que la circuncisión no solamente estaba Padre Santo. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 10, 16. Deuteronomio capítulo 10, verso 16. Dice, dos testimonios vamos a dar. 10, 16. Dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Así que, ¿quién está hablando? Pues algunos creen que Jehová es Satanás y que Jehová es, que no es el Dios creador. Bueno, aquí está Deuteronomio 10, verso 14. Dice aquí en la Reina Valera, he aquí de Jehová tu Dios. Yo quiero decirlo de otra manera, porque es más exacta. He aquí del Señor tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos. O sea que si hay cielos, plural, dos, y hay cielos y encima otros cielos, o sea, cielos de los cielos, quiere decir que hay muchas cosas que no entendemos. Dice, Él es el que hizo y de Él son, ¿de quién? Pues del Señor Dios son los cielos de los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Entonces, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. ¿Dónde más lo dice? Por segundo testimonio en el antiguo pacto. Vamos a verlo en Jeremías. Vamos a ver aquí en Jeremías capítulo 4, verso 4. Jeremías capítulo 4, verso 4. Jeremías capítulo 4, verso 4 dice, circuncidaos al Señor, a Jehová, en la reina del 60, en la Reina Valera, para aquellos. Hay un hijo de la serpiente que se llama Mauro Biglino, es un italiano. Ese tipo es un infiltrado de ahí del Vaticano que ha sido enviado muy astuto. El tipo es no sé si será jesuita, pero no lo dudaría. Es italiano, Mauro Biglino, terriblemente mentiroso, pero astutamente mentiroso. Entonces, él fue enviado para verdaderamente desarraigar a todos los que están tibios, a los que no van directo a Dios y engañarlos y llevárselos bien lejos de la verdad, porque este hombre es experto lingüista, es experto en el hebreo, es experto en griego, o sea, tiene una forma de explicar que, wow, entonces, bien peligroso. Entonces, este hombre, por ejemplo, dice que Jehová es un Dios que es otro Dios, o sea, que no es el creador, sino que es un Dios de otros dioses. Entonces, aquí la Biblia en Jeremías 4:4 dice, circuncidaos al Señor y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. O sea, que Dios hablando y diciendo, circuncídese el corazón, el prepucio, quítenlo, quiten la maldad, la iniquidad, conviértanse, dice aquí prácticamente, y se encienda mi ira por la maldad de vuestras obras, o sea, los deseos de pecar y el quebrantar los mandamientos de Dios está en el corazón. Por eso que el nuevo pacto tiene que ser en el corazón, en el espíritu y con el espíritu. Entonces Dios llama a este varón de su naturaleza humana. Abraham le cambia a los 75, le cambia y le añade su esencia, que es su espíritu. Y hasta el día de hoy su descendencia
mantiene el pacto porque es bilateral y la parte que nos corresponde a nosotros es el ser circuncidados y nosotros somos los que tenemos que quitar el prepucio de vuestro corazón, dice la palabra de Dios. Quitar, accionar, es una acción intencional, voluntaria y consciente nuestra. Esa es la parte nuestra entre mí y ti. El pacto es que esté circuncidado todo varón, pero la circuncisión tiene que hacerse por un arrepentimiento, una conversión de la maldad de nuestras obras para que luego ese corazón sea circuncidado, porque la circuncisión es la del corazón. ¿Qué representa eso? El Espíritu de Dios, esa parte que Dios añade su presencia en nosotros, así como Dios añadió a Abraham una H y una A a su nombre, y le cambió eso y le puso, digamos, esa circuncisión en el corazón, que es lo de su espíritu. Y lógicamente, pues físicamente se hacía, pero es que estaba en un pacto que tenía que enseñarlo por imagen, como una sombra, como una alegoría, pero tenía que manifestarse la realidad y la verdad, el cual es el sacrificio del Señor Jesucristo y el derramamiento de su Espíritu Santo. Entonces, cuando Dios le cambia el nombre a los 99, luego en el capítulo 21, a los 100 años, le nace Isaac, pero también hay un 28, es que es larga la enseñanza, vamos a tratar de... En Génesis 18, cuando el verso 17 dice, y el Señor dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser a Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor. Y sabemos que los hijos de Dios en el tiempo de los discípulos, los apóstoles, que fueron muchos martirizados, la gente del mundo los conocía, estos son los del camino. Entonces el Señor se aseguró que Abraham recibiera su espíritu, no solo la circuncisión en la carne, sino también la del corazón, porque creyó en fe, entonces, y obedeció. O sea, el creer el verdadero evangelio es creer la palabra, pero accionar. Entonces, o sea, ¿qué significa? Un verdadero arrepentimiento. Ir, vete y no peques más. Eso se llama arrepentimiento. Entonces, cuando la palabra de Dios dice aquí que yo sé que Abraham va a hacer que sus hijos guarden el camino, haciendo justicia y juicio para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, en el capítulo 21:5, cuando dice, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo, o sea, el hijo de la promesa. Así que Dios llama a un varón, le cambia la naturaleza, le cambia el nombre. Le promete algo, él lo cree, le es contado por justicia, pero Abraham obró, dice, ¿no ves que la fe actuó por las obras? Y es un pacto bilateral entre mí y ti. Entonces, cuando se cumple esta parte, en el capítulo 26, bueno, no voy a entrar a muchos detalles porque sería muy larga la enseñanza. Abraham muere a los 175, pero cuando su esposa
Sara muere, creo que a los 127 años. Abraham entierra a su esposa Sara y la compró por precio, 400 ciclos de plata. Eso está en el capítulo 23. Capítulo 23, muerte y sepultura de Sara. Él estaba viviendo pues en esa región, en Canaán. Murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y cuando muere, la gente de ahí le dice, óyenos, Señor, porque él quería enterrar. Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros se sepulta tu muerta. Ninguno de nosotros te negará a su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Entonces, no quiero hacer larga la historia, pero Abraham se negó a aceptar un regalo y que se la den gratuitamente. Y él dijo, no, yo quiero comprarlo a un precio. Entonces ahí dice el versículo 13, y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo, antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Entonces al final lo convence y dice que se convino con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Et, 400 ciclos de plata de buena ley entre mercaderes. O sea que cuando Dios le promete que le iba a dar la tierra a él, esa tierra literal, él la compró legalmente, vamos a decir, pues a las gentes del mundo, que hoy sería de esa manera, a las gentes del mundo. Entonces vamos a hacer un wrap up, vamos a ver si Dios nos da la fuerza. Que Dios tenga a bien, bendito sea el nombre del Señor. Entendiendo todo lo que hemos dicho hasta ahora, que la verdadera circuncisión es la del corazón. Y esta verdadera circuncisión es a través de la obediencia. Yo creo que es importante que leamos Romanos 6, del 15 al 22, porque quiero que esto sea irrefutable por los doctores de la ley. Bueno, lo único que pueden hacer es crujir los dientes y torcer las escrituras. Eso sí pueden hacer. Entonces vamos a ir la obediencia por la justicia, para justicia. Romanos capítulo 6, vamos a leer del 15 al 22. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Y entonces quiero que subraye la palabra justicia, porque muchos dicen, más el justo por la fe vivirá. Sí, es verdad, pero el siguiente versículo dice, pero si retrocediere no agradará mi alma. O sea, lo puedo cortar. O sea, ninguna cosa creada te va a separar. Sí, pero yo te puedo separar, dice Dios. Entonces aquí dice de la obediencia para justicia. O sea, ¿qué significa justicia? Pues ser justificados por la fe, porque cuando creíste y obedeciste, entonces ahí está el pacto entre mí y ti. Ahora, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido. Oh, no dice habéis creído. No. Habéis obedecido de corazón, no mentalmente o intencionalmente o involuntariamente, como he dicho, no, o sentimentalmente, no. Habéis obedecido de corazón a aquella forma, aquel ejemplo, figura o modelo, es la palabra forma, la palabra griega tupos, aquella forma de didaché, de enseñanza, de doctrina a la cual fuiste entregados. ¿Cuál fue esa? El verdadero evangelio. Este evangelio del reino será predicado a todas las naciones y vendrá el fin. Ahora, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros cuerpos, vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis?
porque el fin de ellas es muerte, separación de Dios. Más ahora habéis sido libertados, habéis sido, tiempo pasado, libertados del pecado y hechos en el presente, siervos de Dios, tenéis por fruto entonces la santificación y como fin la vida eterna. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir que el contexto de este versículo favorito de 6:23 de Romano, la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. No, o sea, ¿qué tienes que hacer? No, tengo que aceptarlo y creer en Jesús. Esa es una media verdad. Ahora, siguiendo la enseñanza, quiero decir algo en todo este contexto. A Abraham, Dios le cambió su naturaleza, su nombre, su esencia. A Abraham, Dios se lo cambió a los 99 años. A su hijo, Isaac, le cambió el nombre cuando su padre Abraham, y siempre esa relación de padre y de varón, cuando hay pactos. Porque mucha gente cree que Dios le puso risa, Isaac, a Abraham, porque Sara se rió. Y eso es no escudriñar las escrituras y se ignora las escrituras y el poder de Dios. Así no es. El que se rió fue el hombre, el varón, y por eso con el que hizo el pacto, y por eso la palabra de Dios dice que así que te reíste y le dio una lección, le vas a llamar risa. ¿Dónde está eso? Génesis capítulo 17, voy a leer solamente esa parte, no quiero extenderme, porque pues estábamos hablando allí de Sara, cuando también le cambió el nombre a su mujer, y acá también es importante decirlo, dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer no la llamarás Sarai, sino que la llamarás Sara, que es princesa. Entonces, las hermanas, por favor, presten atención, Dios no está haciendo una acepción de personas a un nivel que va a separarlas de Dios, al contrario, hay participación porque también las mujeres, las hijas de Dios han sido llamadas a ser princesas de Dios, hijas de Dios, pero estamos hablando del pacto, cómo el pacto va a trascender, es a través del varón. Si los varones, los hombres, no administran su casa, como está escrito en 1 Timoteo 3:5, si alguno no administra, no gobierna su propia casa, ¿cómo va a cuidar la eclesía, la comunidad, la iglesia del Señor? No puede. Por eso que los requisitos de los obispos, los diáconos, era los varones, estaban dirigidos a los varones. ¿Por qué? Porque en el principio varón y hembra los creó. No creó a Eva primero, sino a Abraham a Adán, y de Adán le sacó una esencia de ese hombre, que es el factor XX que tiene la mujer actualmente. Entonces, el cromosoma XX. Entonces, quiero que presten atención. El versículo 16 dice, y la bendeciré también a ella, y sí la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones también, de reyes y pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90. Entonces, ¿qué le dice Dios? Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre de risa, porque te reíste, Isaac. Entonces, y pues Sara también se ríe en el capítulo 18, eso fue después, versículo 12, se rió pues Sara entre sí diciendo, lo mismo casi, pero se rió después de Abraham. O sea, Dios le puso el nombre Isaac, no cuando estaba hablando ni siquiera habló con Sara prácticamente, solamente habló una vez, le dijiste, sí te reíste, no tuvo una conversación con Sara, no tuvo un diálogo, mejor dicho. Entonces, ¿qué
quiero decir que le cambió el nombre a Isaac, o mejor dicho, le llamó el nombre Isaac, porque imagínense llamarle un nombre de risa, o sea, Dios quería poner una evidencia. Luego le cambia el nombre a Jacob por el de Israel, y eso pueden buscarlos ustedes mismos en la Biblia. Y lo interesante es que a los tres Dios les puso el nombre, se los cambió a Jacob, le llamó Israel. Y también, interesantemente, las tres mujeres, Sara, Rebeca y Raquel, las tres fueron estériles. Entonces, es interesante esa parte, hablando del pacto. Entonces, Dios le había dicho que él iba a ser heredero del mundo, como dice Romanos capítulo 4, verso 13, pueden buscarlo. Le prometió a Abraham que iba a ser heredero del mundo. Eso está en Romanos 4, 13. Entonces, vamos aquí. Pero en el caminar de Abraham, de Isaac y de Jacob, ya ustedes saben lo que pasó. Tuvo que cambiarle la naturaleza a Jacob y le llamó Israel. Entonces, nosotros somos el verdadero Israel. Es un ejemplo práctico de lo que pasó con Abraham, por ejemplo, en su naturaleza humana, cuando mintió y le dijo a Faraón, rey de los egipcios, cuando vio que Sara era una mujer muy hermosa, le dijo, bueno, mintió, dile, eres mi hermana para que no me vayan a matar. Y lo mismo pasó, eso fue cuando hubo una primera hambre y hubo una segunda hambruna, y en esa segunda hambruna también se la pasó a su hijo, una segunda hambruna como el tiempo de Abraham. Y a Isaac le pasó lo mismo, que también vio que Rebeca era hermosa y le dijo, no voy a hacer que Abimelech, rey de los filisteos, pues me mate. Y le mintió y dijo, dile que eres mi hermana. Entonces esa naturaleza Dios la cambia en el nieto, porque él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero a ese Jacob Dios le pone Israel. Hasta el día de hoy somos el verdadero Israel, aquel a quien Dios le cambió y lo llamó el príncipe de Dios. Entonces quiero ir concluyendo porque la verdad que esto es bien largo. Pero este mensaje en esta parte va dirigida a aquellos que están prestando oídos. Entonces, es el varón el que será circuncidado. Así está escrito. Las hermanas dirán, ¿y nosotras las hermanas? O sea que cuando Dios le promete a Abraham la tierra que yo te daré, interesantemente quiero hacer una referencia porque no sé dónde está ese versículo. Creo que está en Marcos capítulo 10, versos 29 y 31, hablando ya para nosotros. Hablando para nosotros, donde el Señor dice, ninguno que haya dejado. Vamos a leerlo. Marcos capítulo 10. Ya estamos tocando nuestras vidas ahora. Marcos 10, del 29 al 31. Dice el versículo 28. Ahora, cuando yo estoy citando esta palabra, está en el contexto del llamado que hemos estado haciendo de un estudio bien cortito, bien acelerado, pero pues tengo que poner fundamento en las escrituras en el sentido del pacto de Abraham, y la descendencia de Abraham que somos nosotros. Ya dimos escritura, pero quiero que se pongan atentos porque esta parte es importantísima. ¿Qué tiene que ver Abraham, Isaac y Jacob con nosotros? Cuando Dios llama a este hombre, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te muestro. ¿Qué tiene que ver con eso? Bueno, cuando ya ese mismo Dios que le habló a Abraham en el capítulo 10 de Marcos, verso 28, aquí hay algo parecido.
Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. O sea que hay una semejanza cuando Dios llama a Abraham. Aquí hay un hombre llamado Pedro que le dice, hey, Señor, es aquí nosotros. No era solo, lógicamente. Había un grupo con él. He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y esto quiero que presten muchísima atención. No están siguiendo un hombre, están siguiendo al Dios bendito manifestado en carne, al Dios altísimo, al que era, que es y que ha de venir. Y estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Cuándo va a venir el Señor? No lo sé. No conozco el día ni la hora, pero sé que estamos en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios habló muchas veces, pero en estos postreros tiempos nos habló por el Señor Jesucristo. Por eso. ¿Sí? Es irrefutable. Estamos en los últimos tiempos. Cuando Pedro le dice, lo hemos dejado todo y te hemos seguido, la eclesía de hoy, la comunidad de Dios en el mundo entero, que es la única gloriosa sin mancha y sin arruga, tiene que estar atenta porque viene pronto la hora que los que escuchen su voz vivirán. Luego vendrá otro momento que todos los muertos, todos resucitarán y todos escucharán su voz y resucitarán. Pero estamos en el momento que el que escuche su voz vivirá, resucitará y Dios lo hará rey y sacerdote. Entonces, el Señor Jesús le responde a una declaración tan seria y tan desafiante como esa, llena de convicción, llena de seguridad, porque te hemos seguido a ti, no al hombre. Te hemos seguido a ti, no a Felipe. Así que llegó el momento de que cada hijo de Dios, cada miembro de la comunidad en las diferentes naciones, tiene que ahora dedicarse a buscar al único que vive, a escuchar la voz de Él. Él te va a hablar, Él te va a dirigir. El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Él nos va a guiar por sendas de justicia, por amor de su nombre. Nos va a pastorear junto a aguas de delicados pastos. Nos hará descansar, va a confortar nuestra alma, nos va a consolar, nos guiará, nos apacentará. Bajo la sombra de sus alas estaremos protegidos. Sí, ahora más que nunca. Miren lo que dijo el Señor. De cierto os digo, y está hablando el Señor Dios Todopoderoso, su palabra cuando sale de su boca es verdad y pura verdad. Cuando habla de verdad y de verdad suyo, de suyo habla verdad. Como diría en Puerto Rico, verdad. Es para que se rían unos hermanos por allá. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Miren lo que dice. De cierto os digo que no hay ninguno. ¿Cuántos? Algunos. No, ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre. Fíjese, padre, madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas. Miren, aquí no va a menospreciar padres. Acá no va a menospreciar padres. Presten atención. Al principio dice, no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre o madre, o mujeres, hijos o tierras. Pero después dice aquí, no hay ninguno que haya dejado todo eso, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. O sea, si yo estoy hablando la bendita palabra de Dios tal y cual, para que se entienda y se interprete tal y cual, hermanos, en honor a la verdad,
Esto es lo que es. Uy, el pastor estaba hablando de prosperidad. Dios mío. Los falsos hermanos, falsos apóstoles, falsos profetas, los mercaderes que han hecho mercadería con la gente, ellos darán cuenta en el día del juicio total. No tengo parte ni suerte con ninguno de ellos. Dios sabe mis pensamientos y las intenciones de mi corazón y las motivaciones por las cuales hago todas las cosas. Estoy hablando la palabra que está escrita, que todos la pueden leer y que todos pueden leerla humildemente, la van a entender y no pueden interpretarla de otra manera. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. ¿Cuál tiempo? Oh, no. En este tiempo, número 1, casas, hermanos, hermanas. ¿Por qué hermanos y hermanas? Madres e hijos. Estamos hablando de que todos los que son engendrados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Somos renacidos de una simiente incorruptible, engendrados por la palabra. La palabra es el Espíritu de Dios. La palabra, ¿cómo se dice? En un papel escrita, la letra mata, pero el Espíritu da vida. Entonces, está hablando de un pueblo que va a crecer, está hablando de la descendencia de Abraham, descendencia de Abraham, el hombre transformado, donde Dios le pone un factor que lo transforma al hombre y lo convierte en un padre de muchedumbre de gentes. Está hablando de la descendencia de Abraham. En este tiempo, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. ¿Por qué no menciona más padre? Vas a tener madres, pero padre solo hay uno. El único padre espiritual que te engendra es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Así que sí, o sea, cuando uno predica, hijitos, o se escribe estas cosas, el apóstol hablaba como paternalmente. Podemos tener una figura paternal, pero uno solo es nuestro Padre que está en los cielos. Y también porque la paternidad para Dios es muy importante, el ser varón y ser circuncidado, porque las mujeres, las hermanas también pueden y de hecho son circuncidadas en el corazón, porque el Espíritu Santo las llena y son transformadas. Pero ¿por qué el pacto es todo varón será circuncidado? Porque no puede haber una trascendencia, no puede haber un Isaac si no hay un Abraham, no puede haber un Jacob si no hay un Isaac. O sea que no puede haber esa, ¿cómo se diría? A ver aquí si lo digo de esta manera, la bendición del pacto es por la línea del linaje escogido. El varón será circuncidado. La mujer va a seguirle a aquel varón para que sea una sola carne. Va a seguir para acompañarlo. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando proféticamente con las escrituras, pero estoy hablando proféticamente ahora. Por eso dije, tenemos que orar, tenemos que prestar atención, porque el Espíritu de Dios te va a hablar, Dios te va a hablar, pero el que está distraído de todo se va a ir por otro lado. Yo lo profeticé y ahora estoy profetizando también que esta enseñanza es icónica, lo dije y van a recordarla. Entonces, estamos hablando de la circuncisión hecha, como está escrito, haré mi pacto entre mí y ti, y este será mi pacto, será circuncidado todo varón de entre vosotros. O sea, el vosotros es, pues, incluía a las mujeres, los niños. Pero ¿por qué el varón? Porque el varón tiene la responsabilidad de guiar a su familia por el camino en el orden divino para poder prosperar en esta tierra física. Seremos herederos de esta tierra física en la eternidad, pero claramente Dios está enseñándonos a que no vivamos más como esclavos, trabajando 3 trabajos, trabajando 12, 15, 20 horas al día,
Porque literalmente he conocido personas que han trabajado como que 23 horas, no sé cuántas horas. Dios mío, ¿a qué hora atiendes a tus hijos? Porque las madres solteras no han tenido un varón, un padre que ha sabido ser un varón circuncidado, que ha hecho un pacto con el Dios Altísimo. Porque para ser bendecidos en esta tierra tiene que haber un orden. Si alguno no provee para su casa, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Si alguno no gobierna su casa, ¿cómo va a gobernar y administrar la eclesía, la iglesia del Señor? Estamos hablando de pactos, pero es bilateral. Y la señal del pacto es que todo varón, aquí el Señor dijo lo que dijo, no hay nadie que haya dejado papá y mamá, pero cuando dice, pero el que lo hace va a recibir 100 veces más, casas, hermanos, no padres, madres, hijos, tierras con persecuciones. ¿Por qué? ¿Por qué no hay padre? Ya lo estoy explicando, el que no, si no lo entiendes no importa. Dice, y tierras con persecuciones. Dice, tierras con persecuciones. Vemos que Abraham compró la heredad a precio de buena ley entre los mercaderes, justo de acuerdo a los estándares de ese tiempo. Pero no que estaba en tiendas y no tenía posesiones. Según las escrituras, Abraham era riquísimo en gran manera. Eso es lo que dice la escritura. Dios le dijo, te voy a bendecir en gran manera y voy a maldecir a que te maldicen. O sea, hermano, si no quieres creer eso, no hay ningún problema. Estoy hablando a los que están escuchando a Dios cuando yo hablo. Uy, o sea, ahí el que se distrajo se fue. ¿O no está escrito acaso 3 veces? Yo os daré palabra. Vuestro Padre que está en los cielos le dará palabra. El Espíritu Santo os dará palabra. ¿Cuándo? Cuando no piensan lo que van a decir, sino que se os dará palabra, porque no sois vosotros los que habláis. Entonces estoy poniendo Biblia para algunos que están distraídos. Van a recibir tierras. Y en el siglo venidero la vida eterna. Pero hay un pero grande, lo voy a subrayar acá. Pero muchos, interesante, empieza diciendo, respondiéndole a Pedro, a Pedrito, refiriéndose a aquel, al individuo, a una persona, dice, no hay ninguno, hablando singularmente, que no haya dejado todo eso, que no reciba 100 veces más, pero dice, pero, y ahí ya no habla individualmente, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. ¿Por qué? Porque cuando Dios se está moviendo en sus tiempos, como dice la palabra de Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos. Un abismo clama a otro abismo. O sea, cuando Dios hace un movimiento, porque Él es el único que conoce el Cronos y el Kairos. Él es el único. Ni siquiera los ángeles del cielo. Y pues por ahí sale uno que dice, no, pues el hijo no conoce, pero el padre sí. O sea, la segunda persona no conoce, pero la primera persona sí. Pues no han entendido nada. Entonces, nadie, sino que cuando vino en esa condición humana, cuando vino bajo la ley y nacido de mujer, se sujetó. Entonces decidió hacer lo que hizo. ¿Qué estamos hablando, Felipe? ¿Qué tiene esto que ver con todo lo que has hablado de Abraham? Bueno, querido pueblo de Dios, el varón será circuncidado. Eh,
Miren lo que dice Génesis capítulo 26, del 12 al 22. A ver si estamos terminando. Génesis capítulo 26, del 12 al 22. Es bastante. Léanlo ustedes mismos. Sembró Isaac en aquella tierra y cosechó en aquel año 100 por 1 y le bendijo el Señor. Está hablando de una tierra en la que se cosecha, tierras reales. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron ¿qué? Envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados a Abraham, su padre en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. O sea, en otras palabras, Abraham abrió muchos pozos y los filisteos las cerraban. Habrían otros, y lo estoy avanzando rápido, habrían otros y otra vez los cerraban, habrían otros y los cerraban, hasta que abrieron otro y dice, y abrieron otro, versículo 21, y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sidna, y se apartó de ahí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot, y dijo, porque ahora el Señor Dios nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. No está hablando de la tierra venidera, está hablando de la tierra hoy. O sea, si esto no se entiende así, pues estás entendiendo malas escrituras. No está hablando de una tierra venidera. Sí, la tierra venidera, pues la habitaremos. Pero mientras estemos en esta tierra, tenemos la luz verde para recibir 100 veces más. Tierras también. Bendito sea el nombre del Señor. Y tenemos que comprarla conforme a la justicia, conforme a la buena ley entre los mercaderes, a lo que es lo real, a lo que es lo que verdaderamente vale hoy. Entonces, ¿de qué estás hablando, Felipe? Ahora sí, voy a ir cerrando. ¿Qué estás hablando, Felipe? Ya me dirijo a aquellos que tienen oídos para oír, a los que han estado con nosotros desde un principio, a aquellos que pasaron muchísimas pruebas con nosotros, cuando hace mucho tiempo salimos y fuimos a las naciones y empezamos a tocar, empezamos a echar fuera demonios, empezamos a poner fundamento en las naciones donde el Señor Jesucristo es Dios y Señor y Dios. Y el trigo empezó a brotar en todas las naciones. Pero esto tiene una historia. Este es mi tercer llamamiento. Y hay Biblia que he enseñado para que vean que Dios a los 75 años, a los 99 años, le cambia el nombre, a los 100 años, pues nace su hijo Isaac, y luego la historia continúa. Hay pactos, hay momentos, hay hitos donde se levantan altares, se ponen piedras y se invoca el nombre del Señor. La Biblia dice, y esto es importante, que cuando le tocó al nieto, a Jacob, y pelea, Dios, cuando le cambia el nombre, es cuando sueña Jacob. Cuando Dios le cambia la esencia y la naturaleza a Jacob y lo llama Israel, fue un momento muy especial, icónico, porque él soñó, tuvo un sueño. Eso no voy a ir a la Biblia porque me va a demorar mucho, así que sean como los bereanos, de un corazón noble, y escudriñen. Sueña, y la Biblia dice que soñó con una escalera que tocaba el suelo, hacía contacto entre la tierra, la cual estaba fundada, tocando tierra, pero su extremo, allá arriba estaba el Señor, y los ángeles dice que subían, no que bajaban, no, subían. Ese es el orden. Ustedes lo pueden ver en la escritura. El punto que quiero enfatizar aquí, a todos los que me están escuchando, a todos los hermanos, ahora vamos a unir todo lo que hablamos en un principio, que muchos no van a entender porque esto va a ser editado.
con el testimonio de la hermana Ruth Alfaro. El que ignore, ignore y tranquilos, tengan paz. Por eso, paz del Señor sea con ustedes. Paz, misericordia, gracia, bondad, compasión y consolación sean para todos ustedes en Cristo Jesús. Así que tranquilos, escuchen la voz del Señor. Cuando el Señor me llama en un llamamiento a los 21 años, me bautiza en el agua, como hacen, bueno, este era un pastor y una iglesia pentecostal en Australia. Pero el Señor me llena con su Espíritu Santo, me pone un hambre y sed de su palabra. Luego me hace un segundo llamamiento después que regreso a mi país, Perú. Me caso con mi esposa y viví una vida de cristiano evangélico hasta que Dios me hace un segundo llamado y me pone una línea. Y ustedes conocen mi testimonio y mi historia. 35 años como cristiano evangélico hasta que Dios, en su bendita misericordia, porque como dice la escritura en Pedro, no es que retarda su promesa, sino que Él es paciente para que nos arrepintamos. Bueno, fue muy paciente conmigo y me hizo un segundo llamado. Felipe, me abre los ojos y me entrega al ministerio. Y en estos días el Señor me ha hecho un tercer llamado. El primer llamado, me dijo el Señor, fuiste un llamado con la unción, vamos a llamar a modo de semejanza del tipo de Moisés, en que la palabra que he entregado, la predicación y las enseñanzas ha servido para rescatar y sacar a un pueblo de la inmundicia, de la potestad de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Hemos sido enviados como Moisés cuando me llamó en este segundo llamado para arrebatar de Faraón y sacar de la tierra de Egipto y de esclavitud a sus hijos. A través de la palabra y su Espíritu Santo. La palabra engendró a muchos hijos en todas las naciones, no en todas, perdón, eso no es verdad, en algunas naciones, pero pues que Dios quiera hacer su voluntad, que en algún momento esto pueda estar en el inglés. Este ministerio, no sé, eso no lo sé, si termina en inglés para que los chinos, los franceses, los rusos también tengan chance de escuchar el Evangelio. Pero por ahora estoy siendo fiel por la bendita misericordia de Dios, porque Él permanece fiel siempre. Y en este segundo llamado hemos tratado con toda nuestra alma de agarrarnos de esa roca. Han venido vientos, los ríos han salido, nos han pegado con ímpetu a nuestra casa, a nuestro hogar, al ministerio. Pero Dios, en su bendita misericordia, hemos terminado mojados, despeinados, pero agarrados de la roca. Y en este tercer llamado, Felipe, ahora es el llamado de Abraham. El llamado de Abraham, donde voy a bendecir a mi pueblo a través de mis principios. Y esto que hemos predicado concisamente, o mejor dicho, enseñado, es un mensaje para los que tienen oídos para oír, que Dios a ese pueblo que libertó del pecado, de la inmundicia y de Faraón y de Egipto, ahora Dios lo quiere llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Y estamos en el momento para aquellos que saben escuchar la voz del Señor. Por eso no escuchen la mía, escuchen al Señor y disciernan si es bíblico, disciernan si hay lo que dice la palabra de Dios. Entonces, en este tercer llamamiento, lo que va a pasar con aquellos que van a escuchar la voz de Dios es que se va a cumplir todo lo que estamos hablando. Sal de tu tierra, tu parentela y de la casa de tu padre, deja todo, como dijo Pedro, Señor, he dejado todo, y ¿qué con nosotros? Pero no hay ninguno que haya hecho lo que tiene que hacer, de establecer una relación de pacto bilateral que no reciba 100 veces más todo lo que necesitó. Y quiero especificarme en tierras, ya dije lo que significan las personas, pero quiero enfocarme en tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna.
no se preocupen, no vamos a estar pidiendo diezmos y ofrendas, sino que la visión es para todos los reyes y sacerdotes que van a administrar su casa y que van a ser los varones que van a bendecir a su esposa y a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a sus generaciones que sigan, a través de lo que la escritura está mostrando, que íbamos a ser poderosos en la tierra, porque se necesita tener la abundancia que Dios quiere para que su evangelio llegue, el verdadero, me estoy hablando, el verdadero, porque ellos y los que predican, como este hombre que respeto, ya dije, aquí está, Paul Washer, que Dios lo bendiga, que Dios lo use, para que esta gente que no tiene la menor idea quién es el Señor Jesús y nunca han escuchado el nombre de Jesús, y muchos de ellos no aparecen sus fotos, sino que están veladas porque dice por seguridad, están en anonimato porque allí los matan. O sea, allá en el Asia del Sur, en esa parte de Malasia, donde pues hay otras religiones, ahí no se juega, ahí literalmente los matan a los cristianos. Entonces, a muchos no aparecen sus fotos, oramos, yo oro por ellos, que Dios los guarde y los bendiga, pero esa palabra que van a escuchar, gloria a Dios por esa palabra, Dios sabe los corazones. Sí, yo me fui bautizado a los 21 años en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y bueno, me volví a bautizar de nuevo, ya saben, en el único nombre dado a los hombres, y en este tercer llamado, el Señor, en el llamado abrámico, vamos a decirlo, el Señor quiere bendecir a su pueblo, lo va a hacer a través de los varones. ¿Qué significa eso? Todo varón será circuncidado. Que para poder recibir la prosperidad de lo que está escrito tiene que haber un pacto, y ese pacto tiene que ver con la circuncisión, y ese pacto de la circuncisión tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo, con un nuevo nacimiento y con un arrepentimiento genuino. O sea, sin eso, olvídate que vas a poseer tierras. Ahora, la razón, la motivación mía de hacer esto no es de enriquecerme per se. O sea, Dios sabe y no miento, y ningún mentiroso entra en el reino de los cielos. Si me llenan todo este cuarto de oro y más toda la casa de oro y me dicen a mí, esto es tuyo, ¿y qué tengo que hacer? Bueno, tienes que predicar otra cosa o tienes que negociar. Pues yo le diría, pues que tu dinero perezca contigo. Entonces, no estamos haciendo esto por voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. Este mensaje es icónico. Los que entienden van a escuchar. Dios quiere bendecirnos, pero tengan cuidado. Tiene que haber un pacto y los varones tienen que ser circuncidados. ¿Qué significa esto? Que las familias tienen que ser benditas a través del varón, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Los varones tienen que ser circuncidados. Esta será la señal del pacto. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. ¿Qué significa eso? Que para que tus hijos, tus nietos, estoy hablando literalmente, no sean esclavos del diablo y de Egipto y de Faraón o de Abimelech, rey de los filisteos. Tenemos que seguir el diseño acá, porque no es posible que nuestros hermanos estén trabajando como esclavos y no tengan tiempo para criar a sus hijos, para verlos crecer, que sus madres tengan que dejarlos con un desconocido a sus hijos porque no hay un hombre, tienen que trabajar. No estoy juzgando, Dios me libre de eso, pero justamente el Señor me ha llamado para, en este tercer llamamiento, no solamente para permanecer en él, sino para que Dios muestre al mundo y a aquellos que se llaman evangélicos que sí es posible vivir como Dios quiere que vivamos, porque nosotros, hermanos, por lo menos yo no quiero a mis hijos esclavos. Yo no quiero, porque la Biblia dice, prestarás a muchos y tú no tomarás prestado. Cuando uno pide prestado para comprar lo que sea, se convierte en esclavo de aquel que le prestó el dinero. Conforme a las escrituras, eso no es de Dios.
serás cabeza y no cola, dice la palabra de Dios. Uy, Felipe está predicando prosperidad, no te equivoques. Estoy predicando la palabra. Allá esos falsos profetas que yo lo escuché con mi propia voz a este varón Benny Hinn, y puedo decir su nombre porque él es público, habla públicamente, y yo lo he escuchado decir, y hace unos poco tiempo estaba arrepentido, y al poco tiempo está peor que antes ahora, haciendo mercadería de la gente y pidiendo dinero. El llamamiento abrámico que el Señor me ha hecho en este llamamiento es para decirles a los que son. ¿Quiénes son los que son? Los últimos serán los primeros. ¿Quiénes son aquellas personas? Aquellas que han nacido de nuevo por el arrepentimiento, por la convicción, y han decidido arrepentirse. Dios perdona todos sus pecados, se olvida de ellos y los llena con su Espíritu Santo y circuncida su corazón. Y permaneciendo en santidad, obtenemos la vida eterna, como está escrito también. Pero en ese proceso queremos dejar a nuestros hijos tierras, negocios, empresas. ¿Para qué? ¿Para ser ricos simplemente? No, para bendecir a las naciones, para bendecir al pueblo de Dios, para bendecir a sus hijos. Y aquellos que se jactan de que están dando comida a los pobres. O sea, quiero decirles que es bueno eso, pero hay que hacerlo con la guianza, el poder y la verdadera riqueza que viene de Dios, y no estar mendigando y pidiendo plata a toda la gente. Si el Señor dijo, serás cabeza y no cola, si el Señor dijo, prestarás y darás a muchos, y tú no tomarás prestado, entonces ¿dónde está la lógica de la vivencia y de la experiencia de los hijos de Dios en este tiempo que están sufriendo? Están sufriendo, esclavizados. Yo me había retirado, esta casa está pagada, no debo, estoy libre. Pensé que podía retirarme, pero parece que Dios tenía otros planes conmigo. Otros planes. Y ahora voy a hablar a la comunidad de Estados Unidos. Dios, el Señor está conmigo. California va a ser quemada. Está escrito, todo, Felipe, por no metas miedo. Esa palabra audible que dijo la hermana Ruth Alfaro, pregúntesela a ella. ¿Quién se la dio? Con voz audible. Cuando la tierra sea destruida, este lugar será quemado. Eso es bíblico. ¿Dónde está eso? Pues para los doctores de la ley voy a tener que citar escritura, bendito Dios. A ver. Segunda de Pedro, capítulo 3. Estos ignoran, hablando de esta gente que se burla voluntariamente en el tiempo antiguo, fueron hechos por la palabra de Dios, que los cielos y la tierra fueron fundadas. Y dice, a ver, voy a leerlo bien. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Dice que proviene del agua y por el agua subsiste. Esa palabra subsiste, sunistemi, que significa estar en pie, está compactada, está mantenida, está constituida. O sea que la tierra la sostiene el agua. No hay un espacio sideral allá. Lo que hay agua y agua y agua. Por arriba, por abajo y por alrededor de la tierra. Dios hizo una expansión y ahí dentro de la expansión puso al sol y la luna. Por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. ¿Cómo? Porque se abrió la fuente arriba, la fuente abajo, y se inundó todo y el agua está nivelada, a nivel del agua, plana. Entonces, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto. Y sigue hablando, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Para quién? Para con nosotros, los hijos de Dios. Tenga cuidado.
Él está intercediendo ahora. Si confesamos, nos arrepentimos y nos apartamos, Él nos perdona y su sangre nos perdona. Él sigue intercediendo hasta ahora, hasta que Él venga. Pero dice, ¿por qué? Porque Él no quiere que ninguno perezca. O sea que es posible que, si Pedro dice nosotros, Él no quiere que nosotros perezcamos. O sea que es posible que perezcamos. No, salvo siempre salvo. Ya, la palabra que hemos enseñado y hemos predicado está allí y es suficiente para que por ella obedezcáis con aquella palabra que os ha sido enseñada, aquella forma de doctrina de didaché a la cual habéis obedecido. Entonces, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? A creer. No, al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán destruidos, serán deshechos y la tierra y las obras que en la tierra hayan serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Si alguien me dice a mí santurrón, si alguien me dice de su eminencia el santo, su santidad, bendito sea el nombre del Señor por ser perseguido por causa de su nombre. Esperando, ¿cómo? Santamente, en santidad, esperando y apresurándonos, apúrate porque todavía la sangre de Jesús habla y tiene la capacidad para limpiarte toda maldad. Cuando confiesas humildemente, y vale arrepentirse humilladamente cuando confiesas a alguien, porque pues qué gracia es, nadie se enteró. Esperando y apresurándonos para la venida del Dios bendito, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán, pero nosotros, ¿quiénes son nosotros? Los que Pedro dijo que está esperando que todos nosotros, no vaya a ser que también nosotros, ahí nosotros también está incluido, pero nosotros está incluido Pedro, el primer papa, según algunos ignorantes que darán cuenta a Dios en el día de juicio. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Así que, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿qué cosa tenemos que hacer, iglesia? Comunidad, en las naciones, ¿qué tenemos que hacer? Ahí está escrito. Estando en espera de estas cosas, ¿de qué cosas? De que California va a ser quemada. Eso, específicamente, California específicamente. Procurar con diligencia ser hallados por él. ¿Cómo? Sin mancha e irreprensibles y en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. O sea, ¿qué quiere decir? Que está esperando, intercediendo, que confieses, que busques ayuda. Pues siente vergüenza. ¿Qué importa tener un poco de vergüenza? Al final, obtén el perdón de tu pecado porque la sangre de Jesús todavía sigue lavando y limpiando. Ese es el ministerio, Señor, ahora. Hay todavía tiempo. Procura con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles y en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, pero ¿qué pasa? En los cuales los indoctos y los inconstantes tuercen. O sea, los que pues nunca leyeron la palabra de Dios, la estudiaron, la escudriñaron toda la escritura, se saben algo y se ponen a ser maestros y dicen unas barbaridades que me da vergüenza. O los otros que están peor, los que sí son doctores del seminario y todo, ya no quiero decir ni nombres, que creen que nada te podrá separar del amor de Dios, nada creado, pero contradice todo lo demás. Entonces, ¿qué es?
pues se olvidaron de que el Creador sí te puede separar. Entonces, así que vosotros, amados, miren lo que dice de los indoctos y constantes, que tuercen la palabra de Dios, la tuercen lo que Pablo decía, como también las otras escrituras. O sea, no solamente tuercen lo que Pablo dijo en Gálatas, lo que Pablo dijo en Corinto, lo que Pablo dijo, no, Hebreos 6 no me gusta, no, no, eso tiene que interpretarse de esa manera. No, no, eso no. No, 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 Génesis no. Los cielos de los cielos no, eso no, el espacio no, eso no. Tuercen lo que dijo Pablo y lo que dicen también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, otra vez, oh amados, sabiéndolo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, de los atesmos. Esa palabra inicuos es de los atesmos, que es una palabra griega que significa abominables, malvados, ilegales, sin ley, que no guardan los mandamientos de Dios. Dice, por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de quién, de nuestro Señor y Salvador. Señor y Salvador, o sea, Dios y Salvador, Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta la eternidad. Así sea. Entonces, quiero decir algo ya profético que el Señor me ha mostrado. Eso no está en la Biblia, pero ya hemos testificado que Dios sigue hablando. Este país que se jactó de haber llevado el evangelio, se jactó de haber sido cristiano, este país se ha convertido no quiero maldecirlo más de lo que está, pero estoy diciendo la verdad, este país en el cual estoy viviendo se ha convertido en una vergüenza realmente. De aquí sale toda la inmundicia, empezando con lo que se enseña a los niños y en la televisión, en las canciones, todo lo que son las canciones famosas. Dime dónde hay un cantante famoso y un músico famoso, una estrella, y te voy a decir dónde está un instrumento de Satanás y de esta generación de víboras. Dime dónde hay una película famosa de Hollywood y te voy a decir dónde está el adoctrinamiento y el lavado de masas. Dime dónde están esos monopolios donde prácticamente no nos queda otra que comprarle su producto desde que nacemos, bueno, nuestros padres, para consumirlos, pues empezando por el agua que tomamos y lo que le echan. Yo estaba comiendo una bolsita hoy día de un sobrecito, 2 palabras, era una palabra así, 1 y 2, no quiero ni pronunciar ese nombre, pero tenía ganas de comer chocolate y cuando empecé a comerlo decía, pero esto en realidad no tiene cacao, no tiene chocolate, y cuando sé que estoy comiendo una comida basura y a veces digo, Dios mío, perdóname, pero tenía ganas de un dulce y tuve que botar lo que tenía en la boca a la basura porque sentí algo que detestable y dije, Dios mío, si bien es cierto tiene un sabor dulce, pero cuando después vi todos los ingredientes que tienen, que me dio hasta flojera de leer todos los ingredientes que tiene y dije, Dios mío, se supone que es un poco de chocolate con azúcar. Y tiene como 50 ingredientes, por lo menos. Dios mío, Padre Santo, que, o sea, no hay forma de competir con esta gente. Desde que nacemos nos calcifican nuestras glándulas con la cual podemos soñar mejor. No nos queda otra que pues asearnos y lavarnos los dientes. O sea, una desgracia total. O sea que hermanos, este tiempo, si estamos todavía creyendo en el Señor y hemos recibido el mensaje del Evangelio por la bendita misericordia de Dios. Así que, ¿qué cosas nos ha hablado el Señor en este llamado abrámico a la iglesia, a la comunidad de Estados Unidos?
que Estados Unidos van a haber 2 lugares que yo sepa. Si me equivoco, pues me lo hacen saber, pero de acuerdo a lo que yo he recibido, porque acuérdense que Dios trata con las personas, con los hombres, y en la visión, el trabajo, el propósito y en el encargo que a mí me ha dado. A otros hombres como este varón, y lo repito, este varón de acá, pues tiene su misión y gloria a Dios. Y de verdad que les digo de todo corazón, están haciendo una buena cosa. Ese es su propósito, su llamado. Hay gente que está muriendo literalmente. Entonces, orar por ellos, que el nombre del Señor sea glorificado. Pero en cuanto a mí, en este país, Estados Unidos, hay 2 lugares que van a ser un bastión de resguardo donde se va a preservar, y va a ser Texas y Florida. Estos 2 estados son 2 bastiones y muchos pueden dar este testimonio. Texas y Florida, 2 lugares en Estados Unidos. No hay más, de lo que yo entiendo, de lo que Dios me ha hecho entender. Si Él tiene otros planes con otras personas, de otras maneras, en el sentido de que, y présteme atención, no quiero decir que no hay hijos de Dios en otro. No, estoy hablando de la comunidad que el Señor nos ha encargado, en la comunidad de conocer la verdad. Entonces, el Señor me ha mostrado que es a través de los varones, de los hombres de familia que tienen a sus hijos en sujeción, marido de una sola mujer, que están circuncidados, que se han arrepentido, que hay un pacto. Dios quiere bendecirlos en gran manera para comprar tierra literal, pero ganada por producción, no pidiendo. O sea, no sé si me están entendiendo los que tienen que oír. Vamos a hacer lo que dice la palabra, ser cabeza y no por cola. Prestaremos a muchos y no tomaremos prestado. ¿Qué significa todo esto? Que Dios nos quiere bendecir para bendecir, no para llenarnos y disfrutar como hacen esta gente que piden y piden y piden y hacen ¿cómo le llama? Maratón, siembra $1,000 y Dios te va a dar $100,000. O sea, eso jamás y nunca vamos a hacer. Desde el principio YouTube quiso monetarizarnos, no nos hemos monetarizado. La única razón que hemos puesto el PayPal ahí es porque Dios mismo nos dijo que lo pongamos, porque hay gente que quería dar y que no le podíamos quitar esa bendición, esa necesidad, porque está escrito que el que comunica lo espiritual no es gran cosa que le dé lo material. Y tenemos 2 enseñanzas ahí para que el que quiera contradecir, váyase allá. Pero estamos hablando de que las riquezas vienen por lo que producimos y no por lo que pedimos. La producción, la riqueza de una nación, porque como le dijo a Dios, ¿cómo se dice? A Abraham o a Isaac, perdón, no sé, perdón, ¿qué estoy hablando? A ver, compréndame que estoy un poco cansado. Cuando Dios le dijo saldrán 2 naciones. Entonces, Dios va a bendecirte para que de ti salgan naciones. ¿De qué estás hablando? Estás hablando de tus hijos, de tus nietos, de bisnietos y de todos los que van a acompañarte en ese proceso, porque Dios nos hizo reyes de verdad para reinar. Y según la Biblia, cuando Dios repartía la tierra y hacía un rey, los reyes tenían su casa, su tierra y sus ejidos. Los ejidos es todo lo demás, donde están los ganados y toda la tierra para cosechar y todo eso. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pues para eso el Señor he entendido que me ha llamado a este tercer llamado, porque cada uno va a ser responsable. Aquí no vamos a estar pidiendo nada, no vamos a hacer el estilo del mundo, sino que vamos a hacer el estilo de Dios. ¿Cómo? Tú eres ese rey que Dios ha llamado sacerdote y rey. Tú eres ese varón que gobierna bien tu casa, entonces vas a administrar lo que Dios te va a dar. Tú eres ese hombre de Dios que te has arrepentido y tu familia va a ser salva. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, así como Cornelio era un varón. Dios lo quería salvar, pero tenía que recibir el Espíritu Santo para que pueda perseverar. Tenía que ser circuncidado ese centurión romano. Entonces, simplemente estoy hablando a la iglesia de Estados Unidos. A la iglesia de Estados Unidos. Dios ya ha hablado a algunas personas a moverse.
Simplemente estoy dando otra palabra para confirmar eso con respecto a California. Pero no me hablen, no me escuchen a mí, escuchen al Señor. O sea, óiganlo a Él, pídanle a Él que Él les hable. Ahora, ¿qué va a pasar en Texas o en Florida? No te preocupes. Eso no es, eso, yo, o sea, yo no te puedo decir nada de eso. Lo que sí te puedo decir es de que Dios va a prosperar a aquellos que escuchen su voz, aquellos que escuchen, no para estar pidiendo dinero a nadie, sino para producir. ¿Cómo? Pues como el dinero que Abraham pagó legalmente, de acuerdo a la ley de los mercaderes allá, legalmente. Para eso hay que producir, para eso hay que ser diligentes, como está escrito, las manos diligentes enriquecen. O sea, estoy hablando Biblia. Las manos diligentes enriquecen, las manos de los negligentes, de los ociosos, los perezosos, empobrecen. Bastante proverbios hemos leído muchas veces para enseñar que la pereza lleva a la pobreza, que el pobre, el desmayo de los pobres es su pobreza, la confesión equivocada, el estar hablando siempre negativo y todo, son maldiciones que vas acumulando y no permites, y mucho menos, o sea, y ni qué hablar del pecado y la inmundicia, no hay chance para prosperar. Entonces, y esto va para todos los hermanos y hermanas en todas las naciones, cada uno en su lugar, donde Dios los ha puesto y los ha llamado. Dios los está llamando a ser, como dice la palabra, a ver cómo fue esa palabra. ¿Dónde está esa palabra que dice, sé perfecto y anda? Algo así. Que anda con perfección, sé perfecto, anda, levántate y sé de bendición. No me acuerdo dónde está, pero Dios quiere que hablemos y caminemos de esa manera, querido pueblo de Dios. Así que si tú estás en Chile, primero hace una metanoia en tu cabeza para pensar como Dios piensa. Luego, los que están en Chile, los que están en Argentina, los que están en Perú, los que están en todas partes donde Dios te llamó, llegó el momento de todo o nada. O te pones derecho con el Señor y eres el varón que va a bendecir a tu esposa, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y el trabajo y la diligencia tuya lo que va a producir son riquezas para que puedas producir y bendecir a tu familia para que no sea más esclavo, y esa familia tuya tiene que crecer. Estamos hablando de la familia de sangre natural, que tus hijos sean bendecidos, que tu esposa se quede en casa criando a los hijos, enseñándole y no trabajando afuera. O sea, estamos hablando de que el varón tiene que proveer y que la esposa tiene que cumplir el diseño que Dios le dio originalmente. Entonces, uy, el hermano está, qué sé yo, machista. Ya pasé esa etapa.